Fue en Jerusalén, creo que en octubre de 2019, cuando sostuve en mis manos un manuscrito que jamás debí haber visto. El anciano que me lo mostró, un rabino cuyo nombre no puedo revelar, temblaba al pasarme aquellas páginas amarillentas. Benítez, me dijo en un español quebrado, esto cambia todo lo que creemos saber. Yo soy periodista, llevo más de 50 años investigando lo que otros llaman imposible, he recorrido más de 100 países buscando respuestas que la religión oculta y la ciencia ignora, y aquel día, en una habitación sin ventanas del barrio armenio, comprendí que había algo tan grande, tan escandalosamente obvio en los textos antiguos, que generaciones enteras habían decidido no verlo. Esto no es teología, esto es lo que encontré. Y te advierto, después de esto ya no podrás leer la Biblia como antes. Debo confesar algo que me avergüenza. Durante décadas leí la Biblia como quien lee un periódico viejo. Páginas conocidas, frases memorizadas, conceptos heredados. Nunca cuestioné, nunca dudé. Simplemente acepté que el cielo era un lugar difuso, luminoso, donde flotaban ángeles con arpas sobre nubes algodonadas, una postal navideña, una fantasía reconfortante. Pero en 2018, después de terminar una investigación sobre los manuscritos del Mar Muerto, algo comenzó a inquietarme. Algo pequeño, casi insignificante, una palabra hebrea que aparecía una y otra vez en los textos. Shamayim, plural. Cielos, no cielo, cielos. Me detuve en esa palabra durante semanas, la estudié, la perseguí por bibliotecas de 3 continentes y descubrí algo perturbador. Los autores bíblicos, los profetas hebreos, los apóstoles del primer siglo, todos ellos hablaban de cielos en plural. No era metáfora, no era poesía, era cosmología, geografía espiritual. Ellos sabían algo que nosotros, con nuestra teología pasteurizada y nuestras doctrinas prefabricadas, habíamos olvidado por completo. Recuerdo perfectamente la tarde en que esto cobró forma. Yo estaba en mi casa de Navarra, sentado junto a la ventana que da al jardín, llovía suavemente, tenía frente a mí 3 traducciones diferentes de 2 Corintios 12 contra 2, donde Pablo relata una experiencia extraordinaria. En español leemos: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tercer cielo. Ahí estaba otra vez, no el cielo, el tercer cielo. Como si existiera un primero y un segundo, como si Pablo estuviera describiendo niveles, dimensiones, estratos de una realidad que se extiende más allá de lo que podemos ver. Llamé a un amigo teólogo, un jesuita brillante que había estudiado en Roma. ¿Qué sabes del tercer cielo?, le pregunté sin preámbulos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Benítez, respondió finalmente, eso es judaísmo apocalíptico, no entra en el catecismo. Corté la llamada. No me había respondido, me había evasado. Y eso, en mi experiencia, siempre significa que hay algo que ocultar. Pasé los siguientes meses sumergido en literatura rabínica, el Talmud, el Zohar, los textos de Qumran, los escritos pseudoepigráficos que la Iglesia descartó en el siglo IV, y allí, en esas páginas consideradas heréticas o irrelevantes, encontré lo que buscaba: una cosmología completa, detallada, coherente. Los antiguos judíos no creían en un cielo genérico, creían en 3 cielos distintos, cada uno con su función, cada uno con sus habitantes, cada uno con sus leyes. El primero era el cielo visible, el que vemos cuando levantamos la vista: atmósfera, nubes, pájaros, el dominio del aire. El segundo era el espacio sideral, las estrellas, los planetas, lo que ellos llamaban las huestes celestiales. Y el tercero, el más alto, el más inaccesible, era la morada misma de Dios, el trono del Eterno, el lugar donde ni siquiera los ángeles podían entrar sin permiso. Pero aquí viene lo inquietante. Esto no era especulación mística.
Los autores del Nuevo Testamento también lo sabían. Pedro en su segunda carta habla de cielos antiguos y cielos nuevos. Pablo menciona el tercer cielo como si sus lectores supieran exactamente de qué hablaba. Incluso Jesús, en el Padre Nuestro, dice Padre nuestro que estás en los cielos, plural, shamayim, los cielos, no el cielo. Y durante 2000 años, generaciones de cristianos han rezado esa oración sin percatarse de que estaban describiendo una cosmología perdida. ¿Por qué nadie habla de esto? Esa pregunta me persiguió durante meses. La respuesta, cuando finalmente llegó, fue más política que teológica. En el siglo IV, cuando la Iglesia se convirtió en institución imperial, se necesitaba simplificar, unificar, controlar la narrativa. La cosmología hebrea, con sus múltiples cielos, sus órdenes angelicales, sus jerarquías complejas, resultaba demasiado elaborada, demasiado judía, demasiado difícil de explicar a un imperio que adoraba a múltiples dioses. Así que se simplificó, se aplanó, se redujo a un solo cielo, una sola dimensión, un solo concepto difuso que todo el mundo pudiera aceptar sin hacer preguntas. Pero los textos seguían ahí. Las palabras no cambiaban. Shamayim, cielos, plural, siempre plural. En febrero de 2019 viajé a Israel. Necesitaba hablar con alguien que conociera esta cosmología desde dentro, alguien que la hubiera estudiado en hebreo, en arameo, en los idiomas originales. Fue mi editor en Tel Aviv quien me presentó al rabino del que hablé al inicio, un hombre de casi 80 años, estudioso del Talmud, con ojos que parecían haber visto demasiado. Nos encontramos en su casa, una vivienda modesta en el barrio armenio de Jerusalén. Paredes de piedra antigua, libros apilados hasta el techo, olor a café turco y a papel viejo. Usted pregunta por los Shamayim, me dijo sin saludar, como si supiera exactamente por qué estaba allí. Pocos cristianos preguntan por esto. Me ofreció asiento, sirvió té. Y durante las siguientes 4 horas, mientras la luz de la tarde se filtraba por las cortinas raídas, aquel anciano me explicó una cosmología que los padres de la Iglesia habían enterrado deliberadamente. Los 3 cielos no son lugares simbólicos, me dijo con voz firme, son dimensiones reales. El primero es lo que ven tus ojos, el aire, las nubes, el firmamento visible. El segundo es lo que llamamos raquia, el espacio donde están las estrellas. Y el tercero es donde mora la presencia del Eterno. El lugar que Moisés vio, el lugar donde Isaías vio el trono, el lugar donde Pablo fue arrebatado. Le pregunté por qué los cristianos no enseñaban esto. Suspiró. Porque perdieron el contacto con sus raíces judías, porque decidieron que todo era metáfora. Pero Pablo no estaba hablando en metáforas cuando escribió sobre el tercer cielo. Isaías no usaba simbolismo cuando describió a los serafines cubriendo sus rostros ante el trono. Ezequiel no inventaba fantasías cuando vio las ruedas dentro de ruedas. Ellos estaban describiendo una estructura real, una geografía espiritual tan concreta como la geografía terrestre. Mientras él hablaba, yo tomaba notas frenéticamente. Cada frase era una bomba. Cada explicación desmantelaba décadas de enseñanza religiosa simplificada. Y entonces, cuando pensé que ya no podía sorprenderme más, el anciano rabino se levantó, caminó hacia una estantería y sacó un manuscrito envuelto en tela blanca. Esto, dijo colocándolo sobre la mesa con manos temblorosas, es una copia de un texto que data del siglo II a.C. Se llama el libro de Enoc. Los cristianos lo consideran apócrifo. Los judíos etíopes lo consideran sagrado. Y en estas páginas está descrita toda la estructura de los cielos, todos los niveles, todas las jerarquías angelicales, todo lo que la Iglesia decidió que usted no debía saber. El manuscrito que sostuve esa tarde cambió mi investigación por completo. No era el libro de Enoc
completo, eso sería imposible de preservar en papel durante 2 milenios, sino fragmentos traducidos al hebreo desde el ge'ez etíope, copiados a mano con una caligrafía minuciosa que parecía arte más que escritura. El rabino me permitió fotografiar algunas páginas, pero bajo una condición: no debía revelar su identidad ni el lugar exacto donde se guardaba el original. Hay quienes preferirían que estos textos permanecieran ocultos, me dijo con una gravedad que me heló la sangre. Volé de regreso a España con esas fotografías quemándome en el bolsillo interior de mi chaqueta. Durante el vuelo no pude dormir. Revisaba las imágenes en mi teléfono una y otra vez, tratando de descifrar aquella escritura que parecía un código antiguo. Lo que más me inquietaba no era solo el contenido, que era explosivo, sino el hecho de que este texto había sido deliberadamente excluido del canon bíblico. ¿Por qué? ¿Qué contenía que resultaba tan peligroso para la ortodoxia cristiana? De regreso en Navarra contacté a Miriam, una traductora de hebreo antiguo con quien había trabajado en investigaciones previas. Le envié las fotografías. 2 semanas después recibí su traducción completa, acompañada de una nota que decía: Benítez, esto es dinamita. Ten cuidado con lo que vas a hacer con esta información. Los fragmentos que el rabino me había mostrado correspondían a los capítulos del libro de Enoc que describen el viaje del patriarca a través de los cielos. No era alegoría, no era sueño místico, era un relato detallado, geográfico, con puntos de referencia, con descripciones arquitectónicas, con encuentros específicos. Enoc describe cómo fue llevado por ángeles a través del primer cielo, donde vio los depósitos de nieve y granizo, los tesoros de las nubes, los almacenes donde se guardan los vientos. Luego ascendió al segundo cielo, donde contempló las estrellas obedeciendo órdenes precisas, los planetas siguiendo rutas establecidas, todo bajo el mando de ángeles específicos cuya única función era mantener el orden cósmico. Pero lo más estremecedor estaba en la descripción del tercer cielo. Enoc relata, y aquí cito directamente de la traducción de Miriam, que llegó a un lugar que arde como fuego, pero también es como hielo, donde no hay vida ni muerte, sino eternidad pura. Allí vio el trono de Dios rodeado por círculos concéntricos de seres angélicos, cada círculo con una función específica, cada orden con un rango preciso. Los querubines más cercanos al trono, los serafines cubriendo sus rostros, las dominaciones, las potestades, los principados, cada uno en su lugar asignado desde antes de la fundación del mundo. Esto coincidía exactamente con lo que Pablo había escrito en sus cartas. En Efesios 6:12, él menciona que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, plural. No una sola dimensión espiritual difusa, sino territorios específicos con gobernantes específicos, con jerarquías específicas. Empecé a conectar los puntos. Los antiguos no estaban inventando mitología, estaban describiendo una realidad que habían visto, experimentado o recibido por revelación directa. Y esta realidad incluía una estructura del cosmos mucho más compleja de lo que nos habían enseñado en catequesis o en escuela dominical. Pasé meses investigando cada referencia a cielos en la Biblia. Génesis 1:1 comienza con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Shamayim, plural. La creación no fue de un solo plano dimensional, sino de múltiples dimensiones simultáneamente. El salmista escribe: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. David no estaba siendo poético, estaba reconociendo que hay múltiples niveles de creación, declarando la magnificencia del Creador. Pero aquí viene algo que pocos teólogos admiten públicamente. Si existen 3 cielos y si cada uno tiene sus habitantes y sus funciones, entonces el mapa espiritual del universo
es radicalmente diferente de lo que nos han enseñado. No se trata solo de Dios en el cielo y nosotros en la tierra. Se trata de una arquitectura multidimensional donde ángeles, demonios y fuerzas espirituales operan en niveles específicos, con autoridades específicas, en territorios específicos. Llamé a un exorcista jesuita con quien había colaborado años atrás en Roma, le conté lo que había descubierto, su respuesta me dejó helado. Benítez, en nuestro manual de exorcismo, que es confidencial, se describen exactamente esos niveles. Sabemos que los demonios operan desde el primer y segundo cielo. Sabemos que tienen jerarquías, sabemos que hay principados territoriales que gobiernan regiones específicas, pero esto no se enseña públicamente porque la gente no está preparada para entender la complejidad de la guerra espiritual. Guerra espiritual. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Si los cielos están estructurados jerárquicamente, si hay órdenes angelicales con funciones específicas, entonces la batalla entre el bien y el mal no es una abstracción filosófica, es un conflicto territorial, dimensional, que ocurre en estratos de realidad que no podemos ver, pero que nos afectan constantemente. Viajé a Etiopía en junio de 2019. Allí, en monasterios ortodoxos escondidos en las montañas de la Libela, los monjes aún estudian el libro de Enoc como escritura sagrada. Me recibieron con desconfianza al principio, pero cuando expliqué mi investigación, uno de los ancianos, un hombre delgado, de piel oscura y ojos penetrantes, accedió a hablar conmigo. En Occidente perdieron la cosmología, me dijo a través de un traductor. Redujeron todo a cielo e infierno, blanco y negro, bueno y malo. Pero la realidad es mucho más compleja. Hay niveles, hay territorios, hay batallas que ocurren en dimensiones que ustedes ni siquiera reconocen que existen. Y le pregunté por qué era tan importante entender esto. Su respuesta fue directa y perturbadora, porque si no sabes dónde está tu enemigo, no puedes defenderte. Si no sabes que hay principados demoníacos operando en el segundo cielo, afectando las naciones, manipulando eventos, provocando guerras y catástrofes, entonces vives en una ignorancia peligrosa. Los apóstoles sabían esto, los profetas sabían esto, la iglesia primitiva sabía esto, pero en algún momento decidieron que era más cómodo no saberlo. Regresé a España con más preguntas que respuestas. Si todo esto era cierto y cada vez tenía más evidencias de que lo era, entonces habían ocultado algo fundamental durante siglos. No por malicia necesariamente, sino por simplificación, por control, por temor a lo que la gente podría hacer con ese conocimiento. Pero yo no podía detenerme. Ya había cruzado un umbral, ya había visto demasiado y sabía que esto apenas comenzaba, que lo que vendría después sería aún más perturbador, la revelación de quién habitaba originalmente esos cielos, qué sucedió para que todo cambiara y por qué el nombre de Lucifer provoca un silencio incómodo incluso entre los teólogos más valientes. El primer cielo, según descubrí en mis investigaciones, no es una abstracción espiritual, es el espacio físico que respiramos, el aire que llena nuestros pulmones, la atmósfera que rodea este planeta. Los hebreos lo llamaban Samaim Harrison, literalmente los cielos primeros, y lo describían como el dominio de las aves, las nubes, los vientos, y también esto es crucial de los poderes atmosféricos. En enero de 2020, poco antes de que el mundo se detuviera por la pandemia, viajé al monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Quería acceder a manuscritos antiguos que, según me habían informado, contenían comentarios rabínicos sobre la estructura de los cielos. El viaje fue agotador. Vuelo a El Cairo, transporte terrestre de 8 horas atravesando el desierto y finalmente la llegada al pie del monte donde supuestamente Moisés recibió las tablas de la ley. El monje bibliotecario, un griego de edad indeterminada con barba blanca hasta el pecho, me guió a través de pasillos oscuros hasta una sala
donde se guardaban códices tan antiguos que el solo hecho de respirar cerca de ellos parecía un acto de profanación. Me mostró un comentario del Génesis escrito en el siglo VIII, con anotaciones en griego y hebreo. Allí, en una nota marginal casi ilegible, un escriba anónimo había dejado una observación escalofriante. El primer cielo es donde caen los que fueron expulsados. Es el campo de batalla más cercano a los hijos de Adán. Le pregunté al monje qué significaba eso. Cerró el libro lentamente, como si le doliera hablar de este tema. Los antiguos padres del desierto, me explicó con voz grave, creían que después de la rebelión, los ángeles caídos fueron arrojados al primer cielo, no al infierno, no todavía, al primer cielo, al espacio entre Dios y los hombres. Y desde ahí operan, influencian, atacan. Pablo lo llama los príncipes de la potestad del aire. Aquello encajaba con un versículo que siempre me había parecido extraño. En Efesios 2:2, Pablo describe al diablo como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Potestad del aire. Durante años pensé que era lenguaje metafórico, pero si el primer cielo es literalmente la atmósfera, entonces Pablo estaba siendo específico. Estaba diciendo que existe una autoridad demoníaca operando en el espacio que respiramos, en la dimensión más cercana a nosotros. Esto explicaría tantas cosas: las batallas espirituales que los santos describen, las opresiones que los exorcistas encuentran, las influencias que parecen venir del aire sin origen físico identificable. No son fantasías psicológicas, no son metáforas. Son confrontaciones con entidades que habitan literalmente en el primer cielo, en esa delgada capa de atmósfera que separa la Tierra del vacío del espacio. Volví de Sinaí con fiebre, probablemente por el polvo del desierto y las noches heladas en el monasterio. Pasé una semana en cama en mi casa de Navarra, con tiempo para revisar todas mis notas. Y fue ahí, en ese estado entre la vigilia y el delirio, donde empecé a ver el patrón completo. El primer cielo no es solo un espacio físico, es un territorio en disputa. Según los textos antiguos que había recopilado, cuando Lucifer y un tercio de los ángeles se rebelaron, fueron expulsados del tercer cielo la presencia directa de Dios, pero no fueron inmediatamente arrojados al abismo. Cayeron al primer cielo, al espacio más cercano a la humanidad, y desde ahí, según todos los indicios, continúan operando. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque implica reconocer que el aire que respiramos no es neutro, que el espacio entre nosotros y las estrellas está habitado, que cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, está hablando literalmente de una invasión dimensional, de un reino superior penetrando en territorios ocupados por fuerzas hostiles. Contraté a un investigador en Barcelona para que rastreara todas las referencias bíblicas al aire o atmósfera en contextos espirituales. Lo que encontró fue revelador. Cada vez que la Biblia habla de autoridades espirituales operando en el aire o en los lugares celestiales, está describiendo actividad en el primer cielo, no arriba, en la morada de Dios, no abajo, en el infierno, aquí, en el espacio que nos rodea. Daniel 10 describe una batalla espiritual que duró 21 días en los cielos. Un ángel le explica a Daniel que fue detenido por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual que gobernaba sobre esa región desde los cielos. No es mitología persa, es cosmología hebrea. Es la descripción de principados territoriales operando desde el primer cielo, afectando naciones enteras, bloqueando oraciones, manipulando eventos políticos. Si esto es cierto, y cada vez tenía menos dudas de que lo era, entonces la historia humana no es solo historia humana, es el reflejo terrestre de conflictos celestiales. Guerras, revoluciones, caídas de imperios, ascensos de tiranos,
Todo ello influenciado, no determinado, pero sí influenciado por fuerzas operando en dimensiones que no vemos. Un pastor carismático en Houston, con quien mantuve correspondencia durante meses, me confesó algo inquietante. Benítez, cuando oro por ciudades siento resistencias, no metafóricas, reales, como si hubiera paredes invisibles, poderes atrincherados que no quieren soltar el control. Y cuanto más estudio la Biblia en sus idiomas originales, más convencido estoy de que esas resistencias son los principados que Pablo describe. Entidades con nombres, con territorios, con autoridades específicas en el primer cielo. Esto me llevó a una pregunta inevitable. Si el primer cielo está ocupado por fuerzas caídas, ¿qué hay en el segundo cielo? ¿Quién lo habita? ¿Qué función tiene en esta arquitectura cósmica que habían mantenido oculta durante tanto tiempo? El segundo cielo, lo que los hebreos llamaban Shamayim Asheni, es el espacio sideral, las estrellas, los planetas, el vacío cósmico que se extiende más allá de nuestra atmósfera hasta distancias que desafían la comprensión humana. Y aquí es donde la cosmología bíblica se vuelve verdaderamente perturbadora, porque según los textos antiguos, este segundo cielo también está habitado. Fue en Madrid en la primavera de 2020, durante los primeros meses del confinamiento mundial, cuando tuve acceso a un documento extraordinario. Un coleccionista privado, cuyo nombre debo omitir por petición expresa, poseía una copia del siglo XVII de un comentario rabínico medieval sobre el libro de Job. Me lo envió escaneado por correo electrónico advirtiéndome que lo que leería me parecería ciencia ficción, pero que era teología judía ortodoxa del siglo XII. El documento explicaba que el segundo cielo era el dominio de las Kokabim, las estrellas, y que éstas no eran meros objetos inertes de gas y fuego. Según la tradición rabínica más antigua, cada estrella era vigilada por un ángel específico. Cada planeta tenía un guardián. El sol mismo, escrito con reverencia extrema en el texto, estaba bajo la administración de un ángel de tal magnitud que su nombre no podía ser pronunciado, excepto en contextos de santidad absoluta. Esto sonaba a paganismo, a adoración astral. Pero cuando revisé las referencias bíblicas, encontré confirmaciones inquietantes. Job 38:7 dice: cuando las estrellas del alba alababan juntas y se regocijaban todos los hijos de Dios. Estrellas que alaban, no metafóricamente. El texto hebreo no sugiere simbolismo. Habla de las estrellas como entidades conscientes con capacidad de respuesta y adoración. Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, un ejército de estrellas, cada una con nombre, cada una respondiendo a un llamado específico. No es poesía, es descripción funcional de una realidad que no encaja en nuestro materialismo moderno. Llamé a un astrónomo católico en México, un sacerdote jesuita que trabaja en el Observatorio del Vaticano, le expuse lo que había encontrado. Su respuesta me dejó sin palabras. Benítez, esto es conocido en círculos teológicos avanzados. Los ángeles no solo son mensajeros o guerreros espirituales, son administradores cósmicos, mantienen el orden de las galaxias, guían las órbitas, preservan las leyes físicas. Es teología clásica, pero no se enseña porque suena demasiado raro para la mentalidad científica contemporánea. Le pregunté si creía que esto era literal. Suspiró. La frontera entre lo literal y lo simbólico en cosmología antigua es más difusa de lo que pensamos. Pero sí, creo que hay inteligencias operando a escala cósmica, no física, sino metafísicamente. Ángeles cuya función es mantener el cosmos en equilibrio. Y sí, esto incluye lo que llamamos el segundo cielo. Revisé entonces los escritos de los padres de la Iglesia. San Agustín, en La ciudad de Dios,
menciona que cada cuerpo celeste es movido por un ángel. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, discute si las esferas celestes están bajo custodia angelical y concluye que sí, que es doctrina revelada. Pero en ningún sermón dominical había escuchado esto. En ninguna clase de catequesis me habían explicado que el cielo estrellado sobre mi cabeza no es solo materia inerte, sino un territorio bajo administración angélica. ¿Por qué se ocultó esto? La respuesta, según descubrí, está en la Ilustración. Cuando la ciencia moderna demostró que los planetas siguen órbitas determinadas por gravedad, la Iglesia, temerosa de confrontar la ciencia, abandonó silenciosamente la doctrina de los ángeles cósmicos. Fue más fácil decir la gravedad explica todo que mantener una visión del cosmos donde leyes físicas y agentes espirituales coexisten. Pero los textos no cambiaron. Salmo 103 contra 20 sigue diciendo: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ángeles que ejecutan leyes, no solo morales, sino cósmicas. Ángeles que obedecen preceptos que podrían incluir mantener galaxias en rotación, preservar constantes universales, administrar lo que llamamos física cuántica. Viajé mentalmente porque físicamente ya no podía viajar durante la pandemia a través de textos apócrifos y pseudoepigráficos. El libro de los jubileos describe cómo Dios asignó ángeles específicos para gobernar sobre naciones, elementos naturales y cuerpos celestes. El Testamento de Salomón, texto del siglo I Lodesa, enumera demonios que operan en constelaciones específicas. El Apocalipsis de Abraham describe viajes a través del firmamento donde cada nivel está custodiado por órdenes angelicales diferentes. Todo esto apuntaba a una conclusión escalofriante. El universo no es un mecanismo ciego, es una administración, y esa administración ocurre en el segundo cielo, donde ángeles específicos ejecutan mandatos divinos que nosotros percibimos como leyes naturales, pero aquí viene lo perturbador. Si el segundo cielo está habitado por ángeles leales a Dios, administrando el cosmos según su diseño original, ¿qué pasó cuando Lucifer se rebeló? ¿Perdió él también acceso a este segundo cielo o mantiene influencia sobre regiones específicas del espacio sideral? Un rabino cabalístico en Jerusalén, con quien mantuve correspondencia secreta, me envió un texto inquietante. Era un fragmento del Zohar, el libro fundamental de la mística judía, donde se describe cómo después de la caída Lucifer retuvo cierto dominio sobre constelaciones específicas, no todas, pero algunas, zonas del segundo cielo desde las cuales, según el texto, siembra semillas de caos que germinan en la tierra como guerras, pestes y catástrofes. Esto era demasiado. Esto conectaba cosmología con historia. Esto sugería que eventos terrestres, guerras mundiales, pandemias, colapsos económicos, podrían tener causas no solo humanas, sino cósmicas. Fuerzas operando desde el segundo cielo, influenciando, no determinando, pero sí presionando la historia humana hacia direcciones específicas, no podía publicar esto, no todavía. Necesitaba más evidencias, más testimonios, más textos, pero sabía que estaba cerca. Cerca de entender por qué el apóstol Pablo, en Romanos 8:38 hasta 39, enumera entre las fuerzas que no pueden separarnos del amor de Dios a los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, el segundo cielo. Las fuerzas cósmicas que operan desde las estrellas. El tercer cielo es donde todo cambia, es el Santa Santorum cósmico, el lugar que los hebreos llamaban Shamayim Hashlishi, el cielo más elevado, el más inaccesible, el más santo. Es el trono mismo de Dios. Y lo que descubrí sobre este lugar me quitó el sueño durante meses. Pablo de Tarso estuvo allí. Lo dice explícitamente en 2 Corintios 12.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo habla de sí mismo en tercera persona, tal vez por pudor, tal vez porque la experiencia fue tan abrumadora que le resulta difícil apropiársela directamente. Dice que fue arrebatado hasta el paraíso y que escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué vio Pablo allí? La Biblia no lo detalla, pero los textos pseudoepigráficos sí. En marzo de 2021, después de meses de rastreo, conseguí acceso a una traducción completa del Apocalipsis de Pablo, un texto del siglo IV que afirma contener la visión completa que Pablo tuvo del tercer cielo. No está en el canon bíblico. Los padres de la Iglesia lo consideraron espurio, pero su contenido es tan detallado, tan consistente con otras descripciones apocalípticas, que merece atención. El texto describe cómo Pablo fue llevado por un ángel a través de puertas sucesivas, cada una custodiada por querubines con espadas de fuego, atravesó jardines donde crecen árboles que no existen en la tierra, vio ríos de luz, escuchó coros de millones de ángeles cantando en armonía perfecta y finalmente llegó ante el trono, descrito como fuego que no quema pero purifica, luz que no ciega pero revela. Esto coincide con la visión de Isaías en el capítulo 6. El profeta dice: «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Serafines volaban sobre él, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y clamaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Los serafines cubren sus rostros, no por temor, sino por reverencia, ante una gloria tan intensa que incluso seres angélicos no pueden contemplarla directamente. Esto no es metáfora, es descripción literal de una realidad que trasciende nuestra capacidad sensorial. Ezequiel también vio el tercer cielo. En su visión del capítulo 1, describe criaturas con 4 caras, ruedas dentro de ruedas llenas de ojos, un firmamento como cristal resplandeciente y sobre el firmamento algo semejante a un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Estos profetas no estaban alucinando, no estaban creando literatura fantasiosa, estaban reportando lo que vieron cuando fueron permitidos, por razones que solo Dios conoce, traspasar los velos dimensionales y acceder al tercer cielo. Y lo que vieron era tan radicalmente diferente de nuestra realidad tridimensional que carecían de lenguaje adecuado para describirlo. Contacté a un neurocientífico en California que había estudiado experiencias cercanas a la muerte. Le pregunté si creía posible que la mente humana accediera a dimensiones alternas de realidad. Su respuesta fue cautelosa pero reveladora. Hay casos documentados de personas clínicamente muertas que reportan haber visto paisajes, arquitecturas, entidades que no corresponden a nada conocido en la Tierra. No puedo decir científicamente que visitaron otros cielos, pero tampoco puedo decir que no lo hicieron. La conciencia es más misteriosa de lo que admitimos públicamente. Revisé cientos de testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Un patrón emergió, muchos describen atravesar niveles, pasar por puertas de luz, ascender a través de capas de realidad hasta llegar a un lugar descrito consistentemente como un jardín imposiblemente hermoso o una ciudad de luz. Las descripciones varían, pero la estructura es la misma. Niveles ascendentes que culminan en un encuentro con una presencia descrita como amor absoluto. ¿Estaban viendo el tercer cielo? No puedo afirmarlo con certeza, pero la consistencia de los relatos, combinada con las descripciones bíblicas, sugiere que existe una realidad dimensional más allá de la muerte que puede ser brevemente accesible bajo circunstancias extraordinarias. El rabino de Jerusalén me envió un último texto en julio de 2021. Era un comentario del siglo XIII sobre el relato de Moisés en el monte Sinaí. El comentarista explicaba que cuando Moisés entró en la nube y estuvo con Dios 40 días, técnicamente había sido transportado al tercer cielo,
No físicamente su cuerpo permaneció en el Sinaí, sino en consciencia. Allí recibió no solo las tablas de la ley, sino una revelación completa de la estructura cósmica, que luego transmitió oralmente a los ancianos de Israel. Esta tradición oral, llamada Torá oral, supuestamente contenía la cosmología completa de los tres cielos, pero fue deliberadamente no escrita durante siglos, transmitiéndose solo de maestro a discípulo porque se consideraba demasiado peligrosa para ser masificada. Solo cuando el judaísmo enfrentó la destrucción del templo en el año 70 de N.C., los rabinos decidieron escribir partes de esta tradición oral en lo que hoy conocemos como el Talmud. Pero incluso el Talmud no revela todo. Hay capas, hay secretos dentro de secretos. Y el tercer cielo es el secreto máximo, el conocimiento que separa la religión común de la gnosis profunda. ¿Por qué importa todo esto? Porque si el tercer cielo existe, si es real, si es la morada literal de Dios, entonces todo lo demás adquiere nuevo significado. Las oraciones no son monólogos al vacío, sino comunicaciones interdimensionales. La adoración no es ritual vacío, sino participación en coros angelicales que ocurren en el tercer cielo. La muerte no es aniquilación, sino transición a otra dimensión de la arquitectura cósmica. Y aquí viene lo más importante. Si Lucifer fue expulsado del tercer cielo, si cayó desde la presencia inmediata de Dios hasta el primer cielo, entonces entendemos la magnitud de su caída. No fue una simple degradación, fue un destierro dimensional, una expulsión desde la luz perfecta hacia las sombras del espacio atmosférico. Y esa caída, según todos los textos que había estudiado, no fue accidental, fue resultado de una rebelión, una insurrección, una guerra en el cielo que cambió la estructura misma del cosmos. Los ángeles son el tema que nadie se atreve a estudiar seriamente. Se los representa en tarjetas navideñas como bebés regordetes con alas. Se los trivializa en películas como guardianes benignos e incompetentes. Se los reduce a decoración religiosa. Pero los textos antiguos cuentan una historia completamente diferente. Los ángeles, según descubrí en mi investigación, no son símbolos, son entidades reales, con jerarquías militares, con funciones específicas, con poderes que desafían las leyes físicas que conocemos. En agosto de 2021 volé a Roma. Necesitaba acceso a los archivos del Vaticano, específicamente a documentos medievales sobre angelología que rara vez se consultan. Un contacto en la Congregación para la Doctrina de la Fe, antiguo Santo Oficio de la Inquisición, me facilitó entrada restringida a una sección que pocos investigadores visitan. Allí encontré un tratado del siglo IX escrito por Dionisio el Areopagita, considerado la autoridad máxima en jerarquías celestiales. El documento describía 9 órdenes de ángeles organizadas en 3 jerarquías. La primera jerarquía, la más cercana a Dios, serafines, querubines y tronos. La segunda, dominaciones, virtudes y potestades. Y la tercera, principados, arcángeles y ángeles comunes, cada orden con funciones específicas. Cada nivel con autoridad descendente pero complementaria. Esto no era invención medieval. Dionisio citaba directamente a Pablo, quien en Colosenses 1:16 enumera tronos, dominios, principados, potestades. No son metáforas, son rangos, estructuras de comando, organización militar celestial. Los serafines, según el texto, son los más cercanos al trono de Dios. Su función es adoración perpetua. Isaías los describe con 6 alas, cubiertos de ojos, clamando «Santo» sin cesar. Su nombre en hebreo, serafim, significa los que arden, no metafóricamente, literalmente. Son seres de fuego puro, tan próximos a la gloria divina que arden eternamente sin consumirse. Los querubines son guardianes. Después de la expulsión de Adán del Edén, Dios colocó querubines con espadas de fuego para custodiar el camino al árbol de la vida. No eran angelitos adorables, eran guerreros dimensionales
seres con autoridad para impedir el acceso a territorios sagrados. Ezequiel los describe con 4 caras, hombre, león, buey, águila, no porque tengan forma bestial, sino porque representan aspectos de la creación bajo su custodia. Un detalle me heló la sangre. En el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto, el arca del pacto estaba cubierta por 2 querubines de oro con las alas extendidas. Entre esas alas, dice el texto, habitaba la presencia de Dios, el propiciatorio, el lugar donde cielo y tierra se tocaban, donde el tercer cielo se intersectaba brevemente con el primer cielo, y los querubines custodiaban ese punto de intersección. Esto sugiere algo perturbador. Los ángeles no solo habitan los cielos, pueden manifestarse en el primero, en nuestra dimensión, cuando reciben orden de hacerlo. Y cuando lo hacen, las leyes físicas se doblan. Daniel describe un ángel cuyo rostro brilla como relámpago y cuya voz suena como multitud. Los pastores en Belén huyen aterrorizados cuando un ángel se les aparece y el ángel debe decirles: no temáis, no porque fueran cobardes, sino porque la presencia angelical real es abrumadoramente intensa. Contraté a una investigadora en teología patrística en Boston para que rastreara todas las apariciones angelicales descritas en la Biblia. Su informe fue de 180 páginas. Identificó patrones consistentes. Los ángeles aparecen como hombres jóvenes, vestidos de blanco o con ropas resplandecientes. No tienen alas visibles, esa es iconografía posterior. Causan temor inmediato. Poseen fuerza sobrehumana. Un solo ángel mata a 185,000 soldados asirios en una noche, según 2 Reyes 19. No son símbolos, son agentes con capacidad de intervención física masiva. Pero aquí viene lo más importante: no todos los ángeles permanecieron leales. La Biblia es clara al respecto. Apocalipsis 12:4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿La cola de quién? Del dragón, de Lucifer. 1/3 de las estrellas. Los antiguos identificaban estrellas con ángeles. Lucifer arrastró consigo, en su rebelión, a 1/3 de las huestes angelicales. ¿Cuántos son 1/3? Si los cielos están poblados por millares de ángeles, como dice Daniel 7:10, entonces estamos hablando de millones de entidades angelicales que se rebelaron junto con Lucifer. No desaparecieron, no fueron aniquilados, se convirtieron en demonios, en ángeles caídos, en las fuerzas que ahora operan contra el plan de Dios desde el primer y segundo cielo. Un exorcista en Milán, con quien mantuve correspondencia durante meses, me confesó algo escalofriante. Benítez, en exorcismos severos, los demonios revelan sus rangos. Algunos se identifican como principados, otros como potestades. Mantienen la estructura angelical original pero invertida, dedicada a destrucción en lugar de construcción. Y lo más perturbador es que obedecen jerarquías. Hay uno que comanda, hay otros que ejecutan. Es un ejército en guerra contra la humanidad y contra Dios. Revisé los evangelios con nueva perspectiva. Cuando Jesús expulsa demonios, ellos lo reconocen inmediatamente. Sabemos quién eres, le gritan, el Santo de Dios. No es sorpresa teológica, es reconocimiento de rango. Ellos saben que Él tiene autoridad superior. Cuando Jesús ordena a la legión de demonios que entren los cerdos, obedecen instantáneamente, porque en la estructura cósmica Cristo tiene comando absoluto sobre todas las órdenes angelicales, leales o rebeldes. Esto explica la insistencia de Pablo en que usemos la armadura de Dios. Efesios 6 no es metáfora motivacional, es instrucción de combate para una guerra dimensional, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los 3 cielos.
donde ángeles leales administran el plan de Dios y ángeles caídos intentan sabotearlo. Y nosotros, los humanos, vivimos en el campo de batalla, en la intersección, en el punto donde el primer cielo toca la tierra, donde las decisiones humanas tienen repercusiones cósmicas, donde cada oración, cada acto de fe, cada resistencia al mal es un movimiento en una guerra que trasciende lo visible, Lucifer. Ese nombre provoca incomodidad incluso en círculos teológicos. Se prefiere hablar de Satanás, del diablo, del enemigo, pero Lucifer es el nombre original, el nombre de antes de la caída, y lo que descubrí sobre él cambió todo lo que creía entender sobre el mal. El nombre aparece una vez en la Biblia, en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? En hebreo, Helel ben Shachar, literalmente el brillante hijo del alba. La traducción latina lo convirtió en Lucifer, portador de luz. No es nombre demoníaco, es nombre de gloria, de belleza, de función original. ¿Quién era Lucifer antes de caer? Los textos son fragmentarios pero consistentes. Ezequiel 28, en un pasaje dirigido al rey de Tiro, pero claramente referenciando una realidad más amplia, dice: tú eras el querubín grande protector, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer era un querubín, no un ángel común, un querubín, de las órdenes más elevadas, protector del trono mismo de Dios, perfecto en hermosura, lleno de sabiduría, cubierto de piedras preciosas, según el texto de Ezequiel, y su función aparentemente incluía música. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En septiembre de 2022 viajé a Canterbury. Necesitaba consultar manuscritos medievales sobre demonología que se guardaban en la biblioteca de la catedral. Un monje benedictino, estudioso de textos apócrifos, me guió a través de su colección privada. Me mostró un comentario del siglo XII sobre Ezequiel 28 que contenía una teoría escalofriante. Según el comentarista medieval, Lucifer no era solo un querubín, era el líder de la adoración celestial, el director del coro angelical. Su función era organizar la alabanza que ascendía constantemente al trono de Dios. Todo en él era música, todo en él resonaba con la gloria divina. Era literalmente el más hermoso de todos los seres creados. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo puede la perfección corromperse? El texto de Ezequiel da una pista. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Orgullo. No orgullo mezquino, orgullo cósmico. Lucifer miró su propia perfección y decidió que merecía más que ser reflejo de la gloria de otro. Decidió ser adorado, no adorador. Isaías 14, 13, 14 detalla sus pensamientos. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. 5 yo haré, 5 declaraciones de voluntad propia contra la voluntad divina. No quería igualdad, quería usurpación, quería ocupar el trono del tercer cielo, quería reemplazar a Dios. Un teólogo ortodoxo en Atenas, con quien mantuve correspondencia, me explicó algo crucial. Benítez, Lucifer no cayó por ignorancia, cayó con pleno conocimiento. Conocía a Dios íntimamente, había estado en su presencia, había visto su gloria sin velos y aún así eligió rebelarse. Esa es la magnitud de su pecado. No fue error, fue insurrección deliberada. ¿Cuándo ocurrió esto? La Biblia no da fecha exacta, pero hay pistas. Jesús dice en Lucas 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, tiempo pasado. Jesús presenció la caída, no como observador terrenal, sino como Logos eterno, presente en la creación desde antes de la fundación del mundo.
La caída ocurrió antes de Génesis 3, antes de la tentación en el Edén, pero después de Génesis 1, después de la creación declarada muy buena. El libro de Job sugiere que la caída fue después de la creación de la tierra, pero antes de la creación del hombre. Job 38:7 dice que cuando Dios fundó la tierra, las estrellas todas del alba alababan. Si Lucifer ya había caído, su nombre no estaría en esa lista de alabanza. Así que la rebelión ocurrió en una ventana temporal entre la creación cósmica y la creación humana. ¿Por qué importa el momento? Porque explica Génesis 3. Cuando la serpiente aparece en el Edén, ya está caída, ya está corrupta, ya está en rebelión, y su estrategia con Eva es la misma que usó consigo misma: sembrar dudas sobre Dios, con que Dios os ha dicho. No es pregunta inocente, es cuestionamiento de autoridad, es invitación a la independencia, es oferta de ser como Dios, la misma ambición que destruyó a Lucifer. Un rabino cabalístico en Safed me envió un texto del Zohar que describe la caída con detalle estremecedor. Según el texto, cuando Lucifer declaró su intención de usurpar el trono, el cielo entero se detuvo. Los ángeles dejaron de cantar. El universo contuvo el aliento porque nunca antes había ocurrido rebelión, nunca antes un ser creado había desafiado al Creador. Dios no destruyó a Lucifer inmediatamente, pudo haberlo aniquilado con una palabra, pero no lo hizo, lo expulsó, lo arrojó desde el tercer cielo, atravesando el segundo cielo, hasta estrellarse en el primero. Apocalipsis 12:7 hasta 9 describe la batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Un tercio de los ángeles cayeron con él, millones de entidades angelicales que eligieron la rebelión sobre la lealtad, y todos fueron arrojados al primer cielo, al espacio atmosférico más cercano a la Tierra. ¿Por qué cerca de la Tierra? Porque la Tierra, recién creada, sería el escenario de un plan de redención. Dios crearía una nueva especie, humanos hechos a su imagen. Y Satanás, despojado de su gloria pero no de su poder, dirigiría toda su furia contra esa nueva creación. Esto explica la historia humana. No somos simplemente criaturas buscando propósito. Somos el campo de batalla de una guerra cósmica. Cada alma humana es un territorio en disputa. Satanás no busca destruirnos porque nos odia a nosotros específicamente, nos ataca porque odia a Dios, y destruir lo que Dios ama es su forma de venganza. Un exorcista en Brasil me dijo algo que aún me perturba. En exorcismos profundos, cuando el demonio está siendo expulsado, a veces grita su frustración. Nosotros éramos los primeros. Dicen, nosotros éramos los amados, nosotros teníamos la gloria, y ahora estos humanos, estos seres de barro, reciben lo que perdimos. El odio no es casual, es envidia existencial. ¿Por qué nadie habla de esto? Esa pregunta me ha perseguido durante los 3 años que duró esta investigación. He presentado evidencias textuales, testimonios históricos, documentos antiguos. He mostrado que la cosmología de los 3 cielos no es invención mía, sino doctrina olvidada. He trazado la estructura angelical, la caída de Lucifer, la guerra dimensional que define nuestra realidad. Y sin embargo, en miles de iglesias, en millones de sermones, esto permanece en silencio. La respuesta es tan simple como perturbadora. Es más fácil no saberlo. Es más cómodo creer que el bien y el mal son abstracciones filosóficas, no fuerzas personales con inteligencia, estrategia y poder. Es menos aterrador pensar que cuando oramos nuestras palabras simplemente se evaporan en el vacío, en lugar de reconocer que atraviesan territorios hostiles, batallan contra principados que intentan bloquearlas, hasta llegar finalmente al tercer cielo, donde son escuchadas por el Dios que habita en luz inaccesible. He hablado con teólogos que conocen todo esto pero no lo enseñan.
La gente se asustaría, me dicen. No están preparados para entender que vivimos en un cosmos en guerra. Pero yo creo lo contrario. Creo que la gente ya siente esa guerra, ya experimenta la opresión del primer cielo, ya intuye que hay fuerzas invisibles influyendo sus pensamientos, sus decisiones, sus circunstancias, y lo que necesitan no es ignorancia protectora, sino conocimiento liberador. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dijo: la ignorancia os protegerá. Dijo la verdad, y la verdad es esta: vivimos en un universo de 3 cielos. El primero está parcialmente ocupado por fuerzas caídas lideradas por Lucifer, ahora llamado Satanás. El segundo cielo es administrado por ángeles leales que mantienen el orden cósmico. El tercer cielo es la morada de Dios, inaccesible excepto por invitación divina. Y nosotros, los humanos, estamos en la tierra, en la intersección de estas dimensiones, con autoridad otorgada por Cristo para resistir el mal, invocar el bien y participar activamente en la restauración del orden que Lucifer intentó destruir. En noviembre de 2024 di una conferencia en México sobre estos hallazgos. Esperaba resistencia, esperaba escepticismo, pero lo que encontré fue alivio. Personas que habían experimentado opresiones inexplicables, batallas espirituales que no entendían, finalmente tenían un mapa, entendían dónde estaban, entendían contra qué luchaban, y eso paradójicamente les daba paz, porque no es el conocimiento del enemigo lo que nos destruye, es la ignorancia de su existencia. Pablo lo dijo mejor que yo: no ignoramos sus maquinaciones. Hablaba de Satanás, de sus estrategias. No dijo: no nos importan sus maquinaciones. Dijo: no las ignoramos. El conocimiento es defensa, la ignorancia es vulnerabilidad. Pero hay algo más, algo que no he dicho hasta ahora, algo que descubrí en los últimos meses de mi investigación y que cambia completamente el panorama. Lucifer cayó, perdió su gloria, fue expulsado del tercer cielo, pero la guerra no ha terminado. El Apocalipsis habla de una batalla final donde Satanás será completamente derrotado y arrojado no ya al primer cielo, sino al abismo, al lago de fuego, a confinamiento eterno. Eso significa que ahora estamos en el intermedio, en el tiempo entre la caída inicial y el juicio final, y en este intermedio cada humano tiene un rol. No somos espectadores, somos combatientes. Cada vez que resistimos una tentación estamos rechazando la autoridad de Satanás sobre nuestras vidas. Cada vez que oramos estamos invocando el poder del tercer cielo para intervenir en el primero. Cada vez que elegimos el bien sobre el mal, estamos afirmando que a pesar de la rebelión cósmica, el plan original de Dios prevalecerá. El texto que el rabino de Jerusalén me mostró en 2019, ese manuscrito que temblaba al sostener, contenía una línea final que me obsesiona. Decía: los cielos esperan que los hijos de Adán despierten y reclamen su herencia, porque lo que Lucifer perdió por rebelión, la humanidad redimida lo recuperará por gracia. Eso es lo que nadie dice, que el plan de Dios nunca fue simplemente restaurar el orden anterior a la caída de Lucifer. El plan es más grande, es elevar a los humanos redimidos a posiciones que ni siquiera los ángeles ocupan. Pablo dice que los santos juzgarán a los ángeles. Apocalipsis habla de tronos para los vencedores. Jesús promete que los que venzan se sentarán con él en su trono. Lucifer quiso usurpar el trono, fue expulsado, pero Dios, en su ironía divina, planea otorgar acceso al trono a aquellos que Lucifer tanto desprecia, los humanos, seres de barro, criaturas frágiles, pero redimidas, transformadas, hechas nuevas. Esta es la verdad que cambió mi vida. No somos víctimas de una guerra cósmica, somos el premio de esa guerra. Dios nos ama tanto que todo el drama de los 3 cielos, toda la batalla entre ángeles leales y ángeles caídos,
Toda la historia de rebelión y redención gira alrededor de nosotros. No porque seamos especiales por mérito propio, sino porque Dios decidió hacer de nosotros el centro de su plan restaurador. Lucifer sigue aquí, en el primer cielo, con sus huestes, luchando, engañando, destruyendo lo que puede, pero su tiempo es limitado. Apocalipsis dice que tiene poco tiempo y actúa con gran ira porque sabe que su fin está cerca. Y mientras tanto, nosotros vivimos, respiramos, decidimos en cada momento, en cada elección, entre luz y oscuridad, entre el tercer cielo y el abismo. No sé cuánto tiempo nos queda en este intermedio cósmico, no sé cuándo vendrá el final que el Apocalipsis describe, pero sé esto, no podemos seguir viviendo en ignorancia. No podemos seguir creyendo que el cielo es un concepto difuso y que los ángeles son decoración navideña. Hay 3 cielos, hay jerarquías angelicales, hay una guerra real y nosotros estamos en ella, nos guste o no. Así que te dejo con una pregunta. Ahora que sabes qué vas a hacer, ¿seguirás viviendo como si esto no importara? ¿O reconocerás que cada día, cada decisión, cada oración es un acto de resistencia contra las fuerzas que cayeron con Lucifer y un acto de alineamiento con el Dios que habita el tercer cielo? Yo he compartido lo que encontré, lo que viví, lo que me fue revelado a través de textos antiguos, testimonios modernos y encuentros que aún no puedo explicar completamente. Si esto resuena en ti, si algo dentro de ti reconoce que es verdad, entonces ya no eres el mismo. Y ya no puedes leer la Biblia como antes. Y ya no puedes orar como antes. Porque ahora sabes dónde vas cuando oras. Sabes quién te escucha y sabes quién intenta detenerte. Los 3 cielos no son teoría, son geografía espiritual. Y tú acabas de recibir el mapa. Si este relato te ha estremecido como me estremeció a mí, si sientes que algo en tu interior ha despertado, no lo dejes aquí. Busca, investiga, pregunta. Los textos están disponibles. Los testimonios existen. La verdad siempre estuvo ahí, esperando que alguien tuviera el valor de mirarla de frente. Y si decides profundizar en esto, si te atreves a explorar más allá de las doctrinas simplificadas, recuerda, no estás solo. Hay otros que han visto, otros que saben, otros que viven conscientemente en este campo de batalla cósmico, armados no con ignorancia, sino con conocimiento, con fe, con la autoridad que Cristo otorgó a todos los que creen en su nombre. Los cielos esperan